El segundo bloque trata de la emancipación política. El caso nos lleva a pensar en la emancipación política precisamente por la enorme carga de dependencia de la construcción de los territorios nacionales. El artículo de Perla Sussman nos trae un punto central para reflexionar sobre este punto, que es el de los imaginarios y la imaginación geográfica detrás del relato geográfico. Perla Sussman va a caracterizar y nos va a permitir reflexionar la carga constitutiva de la imaginación detrás de la construcción de las descripciones. Y esto no es algo para nada menor en el tema que nos ocupa. La definición de desierto, el pensar cuándo una tierra es productiva, cuándo no, qué cosa es una producción es central. Decíamos antes que esta figura de territorios nacionales había instalado una supervisión muy estricta por parte del Estado Nacional. Estricta en términos de capacidad de intervención, no tanto en acciones de hecho. Pero una de las acciones más fuertes fue, de hecho, transformar todo lo que es, si esto es la Patagonia, digamos, esta es la Argentina, esta es la Patagonia, transformar toda la zona boscosa del oeste patagónico en la idea del paisaje ideal, la Suiza argentina, a través de la figura de los parques nacionales. Los parques no se desarrollan en toda la Patagonia, empiezan en lo que sería la zona de Nahuel Huapi y a partir de 1934, con el establecimiento de la Dirección de Parques Nacionales, van a ir prolongándose a distintos lugares de la Patagonia. Ahora, lo interesante, volviendo al texto de Sussman y los imaginarios geográficos, es qué significaba ser un parque nacional. Y el primer director de Parque Nacional, que es Bustillo, lo clarifica enormemente. Él va a decir, respecto de la creación del Nahuel Huapi, para mantener alerta y despierto el espíritu argentino, Dios coloca la belleza del territorio en los peligros de la frontera. Este punto es central. El Parque Nacional es la figura a través de la cual se instala la idea de Chile como antagónico. Decíamos antes, en relación al proyecto de los reformistas liberales, que la Patagonia había sido vista como un espacio de introducción entre Argentina y Chile, donde la idea de salir hacia los dos océanos iba a ser la base de crecimiento, no solo de la región, sino del país. Pocas décadas después, resulta que hay una cordillera que nos transforma en un espacio absolutamente antagónico. El mapa de parques nacionales, reinventando las montañas, planteando que del otro lado del parque no hay nada más que mar, planteando que el parque está mucho más al sur para justificar una línea directa con Buenos Aires, nos da cuenta del ejercicio detrás de la imaginación y de un discurso que busca, de hecho, instalar un imaginario social donde esta geografía estética es argumento de nacionalismo antes que de biología. Y este ordenamiento territorial es uno de los puntos centrales para empezar a pensar en qué pasa cuando de hecho se logra la emancipación política. La emancipación política de la Patagonia no se da en cualquier escenario, se da a mediados de siglo en el marco del gobierno peronista. Y el peronismo es muy particular para concebir el territorio nacional. El peronismo, en una intervención mucho más fuerte, sistemática y planificadora que los gobiernos anteriores, hace trabajos muy estrictos en relación al conocimiento del territorio y a pensar cómo esto se puede incorporar a la planificación nacional. Y uno de los puntos centrales del peronismo es la apertura de los derechos políticos. Ellos se plantean la necesidad de que todos se integren al ejercicio democrático, de hecho otorgan el voto femenino, pero tiene una característica. Avanzan en los derechos democráticos en tanto y en cuanto esas prácticas políticas tengan que ver con las prácticas partidarias que buscan promocionar. Es decir, avanzan en otorgar voto a los habitantes de los territorios nacionales en tanto y en cuanto se hayan peronizado en la forma correcta. Como pasó con La Pampa, como pasó con el Chaco, que de hecho son construidos como provincias o reconocidos como provincias en 1952. Los territorios del sur, a pesar de que desde la década del 30 ya tenían la demografía como para exigir ser provincias, no son provincializados. ¿Por qué? Porque en esta construcción de la Patagonia como recurso, en este discurso que va a trascender los distintos gobiernos, donde no son obvios los cambios necesarios
donde no se discuten tanto dinamismos de tenencia de la tierra, donde no se discute la lógica de terratenientes que de hecho estructura el espacio, ni tampoco se discute que la industrialización podría llegar a centrarse en el espacio, bueno, nos lleva a una situación donde las agendas locales no tienen lugar ni respuesta por parte del gobierno nacional. Entonces hay una distancia muy fuerte entre lo que son los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil o incluso de algunas intendencias respecto de nación, que hace que sean vistas como poco peronizados y de hecho no se van a provincializar hasta 1955, muy poco antes del golpe de Estado que derroca a Perón. Los territorios van a ser provincializados, pero sin que esto se efectivice, porque se provincializan en junio y el golpe es en septiembre, nunca llegan siquiera a plantearse elecciones. De entrada se avanza hacia un gobierno dictatorial. En el medio quedó un proyecto, que era el de Ezequiel Bustillo en 1944, de transformar toda la franja oeste de la Patagonia en un gran parque nacional, de forma que cuando se avanzara con las autonomías provinciales, estas autonomías no intervinieran en esta enorme franja, un Estado dentro del Estado. El gobierno le va a decir que no, que es una locura lo que le está planteando. Bustillo, muy enojado, se va a ir y queda entonces esta superposición de jurisdicciones como antesala a lo que va a ser la organización provincial. La idea de que el gobierno nacional puede intervenir fuertemente en el territorio patagónico es de tal trascendencia que, si bien se había provincializado en 1955, en el año 57 se arma lo que se denomina la Corporación Norpatagónica, un espacio suprarregional por el cual el Estado Nacional se arroga la capacidad de decidir independientemente de las provincias sobre los recursos hidroeléctricos, los yacimientos minerales, toda la base de petróleo existente, o sea, todo lo que sería la estructura de la base energética. Es decir, se están construyendo las constituciones de la provincia, se están empezando a armar y el Estado Nacional ya está inventando una jurisdicción nueva como para limitar la capacidad de las provincias a pensar sobre sus propios recursos. Esto, en cuanto a las provincias empiezan a funcionar, es desmantelado, pero digamos es el último intento de nación para intervenir directamente, mostrando cómo se supone que el bien nacional va a existir en tanto y en cuanto desde Buenos Aires se maneje más allá de los intereses poblacionales del territorio. Este es el contexto en el cual se va a dar inicio a los derechos políticos en Patagonia. Como decíamos en la clase anterior, muchas veces el arte intuye estas contradicciones en forma mucho más clara y sencilla de lo que hacemos los cientistas sociales. En este caso, el folclore patagónico nos ayuda mucho a reflexionar sobre estos temas. Hay un autor de la estepa que se llama Elías Choakir que tras las nevadas de 1984 escribe un cuento y hay una frase que a mí me parece muy ilustrativa respecto de las contradicciones que nos estamos planteando. Él va a hacer decir a uno de sus personajes: todos los años pasa algo que nos perjudica. Cuando no es un invierno muy bravo, es una primavera de sequías. Llega un momento en que uno no sabe para qué la va a agarrar. Les garanto que esto acobarda al más pintado. Si hasta parece que el tiempo se juntara con el gobierno para ponerse de punta con los que tenemos poco y terminar con los pobres. ¿Cómo es que clima y política se juntan con esta naturalidad? ¿Cómo es que se construye un folclore en donde la dureza del clima está totalmente pegada a la intervención política? Si no entendemos las limitaciones en la participación política que arrastramos desde los territorios nacionales y esto que decíamos antes, los anclajes en la necesidad de que el cambio fluya por unas vías, pero las permanencias fluyan por otras, es muy difícil explicar cómo esto forma parte de la construcción cotidiana. Y un poco lo que sigue es reflexionar sobre qué aspectos cualitativos y cuantitativos son necesarios o nosotros pensamos como necesarios para dar cuenta de esta contradicción en este caso.